Viernes y los viernes, Miguel Campos con nosotros y su disparatario. Bienvenido, Miguel, ¿cómo estás? Juan Carlos, un placer saludarte. Gracias por estar con nosotros. Vamos a empezar con los casos del día de hoy. Y esta siempre me ha generado duda, hoy saldré de ella. La expresión adrede, es decir, adrede o adrede. En una sola. En una sola expresión, vaya. Claro. Primero, ¿qué significa adrede? Significa? Adrede, ¿no? Le dio un golpe adrede, con intención. Eso quiere decir. No me vengas con que no, fue adrede. Es decir, tenías la intención de golpearlo. Eso significa de entrada, ¿no? Ahora, ¿cómo se escribe? Se escribe en una sola palabra. Adrede, nada más. Nunca separado. Adrede. Y un detalle también. Por favor, no digan de adrede. Le pegó de adrede. Eso es una redundancia innecesaria, absolutamente, como todas las redundancias. Pero todavía hay otra versión que es aldrede. Le agregan una L, innecesaria también, por supuesto. No digan aldrede de adrede. Juntan una sola palabra, adrede. Eso se nota cuando habla uno. Lo golpeó adrede. En una sola palabra. ¿Qué es? Es un... No, no es un... Es un adverbio. Es un adverbio. Cuando las palabras van junto a un verbo, golpeó adrede, esos son adverbios, ¿no? Tienen esa función. El verbo es golpear. Exactamente. Ajá. Escribió adrede, algo nocivo. Adrede. Un X, ¿no? Como decían antes un tuit. Fue adrede, no me veas con que no tienes intención. Eso, muy político, por cierto, ¿no? Está muy bueno. Entonces es... Adrede es una sola palabra. Y sobre todo al escribirlo, hay que unificar todo, ¿no? Claro. Buen ejemplo ese día. Luego, a ver, viene otra. La expresión enseguida o enseguida. Igual, también en este caso la academia avala ambas formas, Juan Carlos. Obviamente significa algo que sigue de inmediato, ¿no? Pero se vale de ambas formas. Aquí la recomendación que les hago es simplemente que en un escrito lo uniformen. Por favor, no pongan en una página enseguida separado y en la página 3 enseguida junto y después vuelan al separado. Unifiquen su escrito, eso le da formalidad. Pero ambas son válidas, elijan la que quieran, no hay ningún problema. Por supuesto, cuando la digan, pues igual, enseguida te llamo, se nota la separación, o enseguida te llamo, igual en una sola, ¿no? Lo que no es otra expresión cuando se le agrega una letra S. Y yo lo he escuchado mucho, enseguidas. Sí, no, bueno, por supuesto, no tiene ningún sentido, en ningún sentido. También es una expresión adverbial, te hablo enseguida, igual de tiempo, ¿no? Habla de tiempo. Correcto. Luego, viene otra expresión, irreemplazable o irreemplazable. Irreemplazable con doble E o irreemplazable. Esto es muy simple, Juan Carlos, cuando tenemos un verbo y lo quieres repetir esa acción. Voy a mencionar algunos verbos. Leer, releer. Por ejemplo, estás repitiendo, pero ahí no empieza a leer con E, por lo tanto, conserva simplemente re tal cual. Pero una que empieza con E, escribir. Le agregas re, repetición, y debes de conservar la E de escribir y la E de re. Reescribir, por favor, no pongan reescribir en una sola. Elegir. Por eso, sufragio efectivo no, reelección. Siempre va la doble E porque es la E del verbo elegir, el que viene, elegir, escribir, empatar, reempatar. Y en el caso de emplazar, hay una E, agregas re, prefijo de duplicidad, reemplazar. No se puede poner una sola E. Hay personas que tienden a quitar una E incorrecta. Cuando es repetición, debe conservarse. A ver, entonces la palabra reemplazar, en realidad va con dos S. Sí, porque empieza con reemplazar. E. Y debes conservarla, si no pierde su raíz, su sentido. Igual que escribir, escribir, las dos Es. Pero esa es una buena lección que aplica para todos. Es una duda que de repente a mí me surge que estoy escribiendo con dos S. O sea, si empieza la palabra con E, debe llevar las debes conservar. Y le agregas el prefijo, se conserva. Creo que el problema es al hablarlo, porque tendemos a comernos las vocales claro. Y obviamente viene luego el error al pasarlo al papel. Pero es con doble E, todos esos verbos, recuerden que empiezan con E, les agregan re, prefijo y se conservan las dos E's a fuerza. ¿Qué nos dice una palabra? Vamos hoy al caso de este día, el origen de una palabra. La palabra de hoy, jacobino. Fíjate que me encontré nuevamente esa palabra en el libro de José Vasconcelos Ulises, creo yo.
Se burlaba Vasconcelos de que algunos protestaban mucho, eran muy radicales allí en Campeche en la escuela, y le decían los jacobinos en broma. Incluso actualmente hablamos de alguien que es muy necio, muy radical. Eres un jacobino. ¿De dónde viene esa palabra? Viene de la Revolución Francesa. Los jacobinos eran un grupo radical que se aliaron con Robespierre y con todos estos enciclopedistas radicales que querían ya el cambio, ¿no? Sin movimientos sociales, simplemente ya. De ahí, lo curioso del asunto, Juan Carlos, es que viene de San Jacob, que era el nombre de una iglesia católica, y ellos eran, a veces le decían aquí en México los comecuras, porque eran tremendamente anticlericales. Y es lo paradójico, ¿no?, de la palabra jacobino, que tiene ese origen, pues casi eclesiástico, porque estaban en una iglesia dominica y se volvieron lo contrario ya en la práctica, ¿no? Pero ese es su origen, y se refiere a personas muy radicales, y en sentido peyorativo actualmente, dice, no seas jacobino, ¿no? Alguien que es así muy tendiente a que ya quiero las cosas y además de manera ruda, ¿no? Jacobinos. Perfecto. Y finalmente la expresión caballo negro. Él es el caballo negro. A ver, esa es buenísima. Sí. Hay una novela que se llama El joven duque, escrita por Benjamin Disraeli, un ex primer ministro de Inglaterra. Y en esa novela, El joven duque, una novela del romanticismo en el siglo XIX, el joven duque heredó una fortuna y la dilapidó. Y como eran las novelas románticas, después recapacita, encuentra el control de su vida y se vuelve una buena persona. Pero le gustaba mucho ir a las carreras. Y en las carreras ya ves que los caballos tienen un nombre y hay favoritos. Pero en una de esas carreras hay un párrafo donde habla de un caballo negro que nadie conocía. Y ese caballo negro, que no tenía ni nombre, era el caballo negro, no era favorito, pues que gana. De ahí viene. Y de ahí viene, de la novela de Disraeli, El joven duque. Era tan popular Disraeli, este escritor político, diplomático, que se extendió. Y después había caballos. ¿A dónde es el caballo negro? Y se fue extendiendo tanto que se aplicó en la política actualmente. Cuando alguien que ni figura, de repente gana 3 días antes de la elección, de la preelección, le dicen el caballo negro. ¿Sí? Nunca vayan a confundir que porque es una candidata le van a decir la yegua negra. No, es el caballo negro porque es la expresión, ¿no? Eso sí, seamos correctos, no tiene nada que ver con género, por favor. Dicho sea de paso, Juan Carlos. Pero de ahí viene, hay que leer esa novela, es muy bonita. Tus redes sociales, Miguel. Juan Carlos es Miguel Campos R15, por favor, únanse, seguimos trabajando en pro del idioma. Miguel Campos R15. Miguel, nos estamos viendo la próxima semana. Sí, gracias. Juan Carlos, hasta con más pronto. Disparatarios.